Hola, es un gusto para mí estar con ustedes en Mujeres y Finanzas, donde mujeres valientes y empoderadas hablan de su relación con el dinero. Y hoy tengo el gusto de estar con Josefa Solari, psicóloga. Yo digo que siempre me siguen los psicólogos, pero me encantaría, Josefa, que te presentaras y nos cuentes un poquito más acerca de vos. Bueno, gracias a ti, ¿verdad?, por este espacio. Como es la vida, ¿verdad? Sin querer queriendo, como dices, nos conocimos por ahí y me invitaste. Pues gracias por esta parte. Soy Josefa Solari, soy psicóloga, también soy la directora de un centro psicológico. Ahí pues mi función, aparte de, ¿verdad?, organizar y coordinar todo, pues realmente trabajamos prestando los servicios en consultoría, en atención, y trabajamos grupos de capacitaciones con niños, con adolescentes y con padres de familia. Y también, como te lo decía, previo a esto, ¿verdad?, también con algunas instituciones y empresas, pues hemos hecho también ciertos talleres de motivación y sobre todo pues el bienestar emocional siempre de las personas. Es un punto interesante, hay varias cosas que quiero abordar, solo que una a la vez. Empecemos por Josefa como profesional. ¿Cómo ha manejado y organizado sus finanzas? Bueno, en este caso, mira, cómo es la vida. Desde pequeña, generalmente, pues, en este caso, mis padres me enseñaron tener, por ejemplo, una organización y saber que es algo importante cómo uno se gana la vida. Y cómo se gana la vida, eso significaba también la herramienta del dinero, ¿no? O sea, entonces desde muy temprano comencé, digamos, a trabajar ayudando a vender. O sea, nosotros vendíamos pan, yo, digamos, pues comencé a iniciar, digamos, en los años 80. Entonces yo en este sentido, pues nuestra familia vendía de muchas cosas, pues entonces ahí yo comencé, digamos, a ver la parte de la finanza, que teníamos que hacer un esfuerzo para conseguir realmente el dinero y ver después que teníamos eso que conseguíamos, cómo se gastaba. ¿Ya? Entonces, eso es importante y yo crecí, digamos, en ese sentido. Sin embargo, hubo un tiempo en de que mis finanzas no las manejaba tan bien que se diga. Sin embargo, hubo un momento en que dije, oye, yo tengo que buscar cómo organizarme, ver realmente mis ingresos y también tener esa facilidad de cómo operativizar mis gastos. Entonces comencé a hacer presupuestos, comencé a designar a cada rubro de lo que yo venía gastando para también tener, digamos, un ahorro. Entonces eso también a mí me ha venido permitiendo y llegar a un momento de mi vida a decir, bueno, ahora tengo cierto capital, entonces voy a comenzar a invertir, digamos, en mis sueños, en las cosas que yo quiero. Y eso significa también que he tenido, digamos, estos esfuerzos, pues, digamos, han venido teniendo frutos, porque dentro, digamos, del presupuesto de medicina, de salud, también de recreación, eso es importante, pues, porque generalmente las personas consideran que cuando hablamos de finanzas, eso es estresante. Y eso muchas veces se transmite, digamos, a las generaciones que vienen o a los niños, los pequeños. Pues entonces cuando las personas hablan de dinero y finanzas, eso les aterra, pues, y no siempre es así realmente. Lo que pasa de que, y la conexión que tengo como psicóloga, generalmente está el dinero emocional, y es donde las personas consideran de que cuando se habla de finanzas, eso significa estrés. Pero muchas veces viene porque no tenemos una organización, no tenemos un presupuesto y tenemos como muy desordenado muchas cosas. Pues entonces, pues a mí me ha facilitado también, digamos, ese hábito que venía desde pequeña, y en el camino, digamos, también para tener algo, también pues digamos la experiencia, los tropiezos, los fracasos, pues a organizarme financieramente mucho mejor, pues. Fíjate que, ay, se me vinieron tantas cosas en la mente porque, sí, porque te mira,
Sí. Mencionaste varios temas que realmente son importantes, pero vamos un paso a la vez. Okay, ya como profesional vos te viste con tus altas y tus bajas, fuiste aplicando muchos conocimientos aprendidos en tu niñez. Okay, ¿y cuándo fundas tu centro psicológico? ¿Cómo se da ese proceso? Sí, vea, el centro físicamente, digamos, no está, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos, porque yo trabajo con un grupo también de psicólogas, y de instructoras de arte, porque también facilitamos esa parte, y nosotros rentamos un lugar que es en Altamira, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, comenzamos a ver desde consulta que había la necesidad también, no solamente la atención individualizada de las personas, porque mirábamos de que nosotros queríamos evaluar también las capacidades o las habilidades, digamos, en este caso iniciamos con los niños, de que cómo podríamos ver eso, que no ir a la escuela, pero también tenerlos cerca y ayudarles y facilitarles. Entonces con la colega psicóloga comenzamos y dijimos, bueno, vamos a empezar, y empezamos, por ejemplo, con cierto capital. Ya comencé y compré mi máquina, una laptop que no la tenía porque trabajaba anteriormente, digamos, en una institución, y cuando ya comencé yo sola, digamos, a emprender, comenzamos a ver las cosas que no teníamos, y así empezó, digamos, este sueño, que todavía falta mucho, ¿verdad? Porque eso es, pero en ese caminar que fue hace como 3 años, pues ahora tenemos grupos con adolescentes, ya digamos, también nos conocen porque nuestra página es Solar Psicólogo, damos pintura, arte. Y ahora, por ejemplo, vamos a trabajar ya grupos con padres de familia, pues ya también con ellos, aunque si bien es cierto, los trabajamos, pues ahora estamos con esas nuevas proyecciones, pues. Pero ha sido, digamos, no ha sido fácil, porque ahora con la tecnología, con las redes sociales, si no estás, no existís. Entonces, nosotros que no teníamos como esa habilidad o pericia, hasta en eso, pues nos hemos venido aprendiendo y conociendo para estar en Instagram, o para hacer TikTok, o para estar, o sea, es un esfuerzo que se tiene que hacer para alcanzar las metas que uno quiere. Pues como le decía, estamos en ese aprendizaje, porque también tenés que ver la parte legal, también tenés que ver muchos factores que también no solamente es lo que uno ve, pues porque de repente uno mira, bueno, hay un curso, está bonito, entonces solo ve el instructor y a los participantes, pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué es lo que implica para llevar esa acción? Está el refrigerio, está el material, a la persona que limpia, el lugar que se alquila, entonces, y es lo que no se ve, pues realmente. Entonces, eso ha costado, pues realmente en este proceso, pero ha valido la pena, realmente. Y la satisfacción es que llegas con el conocimiento, con el aprendizaje, y cuando vos miras cambio, o la satisfacción en este caso, cuando trabajas con niños, de los padres decir, están contentos, están alegres, quieren regresar, igual también en los adolescentes, pues, y eso pues realmente nos llena al equipo como tal, continuar y seguir llevando pues realmente todas esas acciones, porque también vemos que eso ayuda a nivel emocional y en la relación de la familia. He visto varios likes que he hecho, así que ya se te quitó el pánico escénico de los likes y de las entrevistas. Bueno, ya vimos tu parte personal y quiero explotar un poquito más la parte profesional. Hay muchas preguntas que se me pueden venir a la mente, pero justo quiero plantear una. A los niños se les debe enseñar educación financiera, manejo del dinero, o no se les debe enseñar conocimiento sobre el dinero a temprana edad. Fíjate que esa es una excelente pregunta, es importante porque sí debería ser, porque realmente las finanzas y el dinero van desde que uno está en el vientre hasta que uno se muera, eso es importante. Entonces sí se debería de enseñar. Nosotros no tenemos como esa cultura, incluso ni la cultura de ahorro. Creo que ciertos años para acá sí se ha venido, digamos, promoviendo esa parte con los niños, pero
pero no es, pero sí es importante, pero eso va en dependencia también a las edades que tienen, pues, por ejemplo, niños entre 3 y 5 años, sí es importante que se le vaya diciendo, por ejemplo, papá y mamá, o sea, en este caso si ellos trabajan para comprar, porque en este caso, pues, por ejemplo, el dinero es un instrumento que lo utilizamos para comprar y para también satisfacer ciertas necesidades, o sea, es importante y es necesario. Y que ellos lo manejen y lo sepan, pues, porque de repente si al niño no se le enseña desde muy pequeño, ellos van a tener como la dificultad de a dónde viene el dinero, o cómo hace mi papá, o cree que todo es fácil, pues, y que no hay esfuerzo, porque después, porque detrás de todo esto sí hay un esfuerzo. Entonces, dependiendo de la edad del niño, por ejemplo, la área escolar, que es la que te decía, ¿no? Después viene la preescolar, que podríamos decir entre de 6 años hasta los 11, ya sí hablarle del ahorro, pero también de esfuerzo, de productividad, porque en este caso, por ejemplo, enseñarles a ellos que si haces, por ejemplo, que si vos ahorrás con un propósito, ay, es que quiero una bicicleta, ok, pues, o sea, para tener tu bicicleta también tenés que esforzarte porque papá y mamá no te la pueden comprar, entonces, ¿qué cosas podrían hacer? Entonces, por ejemplo, hay familias que si yo he tenido la oportunidad de conversarlo y ellos que les dicen, bueno, hay tareas que son extras, digamos, porque hay cosas que no puedes premiar vos con dinero, por ejemplo, el lavarse los dientes, o sea, porque una filosofía de vida que el niño debería tener, no tenés por qué hacerlo de esa forma, premiarlo de otra forma, sí, que no sea el dinero, pero en este caso, por ejemplo, a ver, si querés, por ejemplo, ganarte ahí algo de dinero, por ejemplo, ayudarle a tu papá a lavar el carro, ¿ya entiendes? Entonces ahí te voy dando, pero que vea que hay un esfuerzo, no solo por el dinero, sino hay un esfuerzo que no es fácil, y la parte del ahorro que es importante. Entonces, y los niños se sienten bien. He conocido casos de niños que dice, yo ahorré y tengo esto, y el papá o la mamá le dio solo la diferencia, pero qué bonito, y que él sienta que el dinero o la finanza no es algo que asustarse ni estresante, sino que lleva una organización y que ha sido un esfuerzo. Así también se valora el trabajo también de sus padres, que ve que detrás de ese dinero hay un esfuerzo, que no solamente sobre la oficina y es mágico, no, sino es importante hablarlo. Eso sí debería ser algo que la familia debería de hacerlo, pues realmente. Pero también se me viene la otra cara de la moneda. En mis sesiones de coaching he visto que hay mucho dolor sobre el dinero. Es por eso que directamente me he enfocado a la parte emocional del comportamiento humano y lo que influye la finanza. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, es que yo no quiero decirle a mis hijos lo que yo escuché en mi infancia. En mi infancia era no hay, no se puede, estoy haciendo una serie de creencias limitantes que venían a distorsionar nuestro crecimiento, directa o indirectamente. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer en un niño cuando vos dijiste un fenómeno? El niño no considera que hay un esfuerzo, pero viendo la otra cara de la moneda, cuando el niño considera que hay demasiado dolor, demasiado esfuerzo por el dinero. Ahí, y es interesante lo que decís, porque ahí, o sea, hablar de finanzas, incluso para los adultos es difícil, y más, digamos, en la actualidad después de la pandemia. O sea, con las guerras que hay y todo eso, o sea, el impacto que hay en las familias, por ejemplo, que los niños dicen, no hay para esto, subió la gasolina, subió el pan, o sea, y no solamente en Nicaragua, sino a nivel del mundo, pues, pero sin embargo, si hacen una reestructuración, que muchas veces no pasa, ver cómo hacemos de presupuesto, qué podemos, en algunos casos, sin limitar, sin que los niños se den cuenta, o solo tal vez en el caso de los grandes, que ellos vean que no nos ajusta, por ejemplo, que sí nos estresa y nos pone ansiosos, pero que también en familia, ¿qué podemos hacer? Porque eso es importante, como familia hablarlo, y también que estén los niños ahí sí, y decir, bueno, ahorita no nos está ajustando lo que hay, por ejemplo, si salíamos todos los domingos
al cine y teníamos gasto extra, pues ¿cómo podemos hacer que podamos traer el cine a casa? Y entonces, si yo voy al cine y de repente gasto hasta 200, 300 pesos por cada persona, y si nos quedamos en casa voy a tener una reducción, pero lo que pasa es que a veces no se da, si no salimos no hay alegría, y no debería ser así. Entonces ahí, por ejemplo, la visión que puede ir teniendo el padre, y también educar nosotros como adultos, que podemos ir reduciendo gastos de otra forma, de forma bonita, divertida, sin que nadie se sienta mal. Entonces, por ejemplo, con el caso de que ellos sientan que hay mucho dolor, ellos van a ir diciendo, no, papá tiene. Fíjate que yo he conocido situaciones donde con todo esto del COVID, los ingresos han disminuido o ya no están rentando, o los negocios. Entonces, padres de familia me han dicho, me han enseñado, por ejemplo, mira lo que me mandó mi hija, me dice ella tenía un ahorro, entonces al escucharnos nosotros, hablamos con ella y ella tenía miedo de que le dejaran. Entonces ella vino y dijo, bueno, ahora no me lleven en los lugares donde vamos, pero yo quiero que me dediquen ese tiempo. Y yo mis ahorros, ella hasta lloraba, porque la niña le escribió una carta a sus padres, e incluso le dijo, tengo mis ahorros y yo se los voy a dar, y si ustedes quieren, quítenme de la escuela, que es cara, y mándenme a otra. Entonces vean qué interesante, porque realmente que involucrarle a los niños, y que sientan, no, vamos a ver entre todos cómo hacemos, entonces se sienten parte, y ven que sí, de repente cuando tenemos situaciones como esta, hablarlo en la familia y ver cómo podemos resolver. ¿Pero por qué? Porque de repente nunca tenemos un ahorro de emergencia, que eso debería de ser. La gente no ahorra, porque dice, es que estoy hasta acá, y no ahorra. Entonces son temas que se tendrían que ir viendo para ver cómo tener siempre, ante situaciones como la que están pasando, ver pues, como decimos nosotros popularmente, cuando tenemos vacas gordas, o ahorrar para cuando están las vacas flacas. Entonces eso es importante, y que los niños lo manejen. Es importante para nosotros abordar ese tipo de temas, porque las finanzas son el resultado de nuestras acciones y nuestros comportamientos, y también de nuestro sentir. Si nosotros no sabemos gestionar nuestras emociones, o vamos a hacer compras por demasiada ansiedad, por alegría o por preocupación. Así que te invitamos a tener esa conciencia financiera. Te agradezco, Josefa, ha sido un placer tenerte en este segmento, y también agradecemos a Extra Plus, Canal 37, por transmitir estos espacios. Les esperamos en las próximas ediciones de Mujer y Finanzas.